Sí, empiezas a vacaciones de invierno. Viene, merecido descanso. Sí, apruebo. Segunda parte. Sí, 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 es verdad. Bueno, pero igual, ya no cursar todos los días, no sé, los que están cursando todos los días, bueno, te da un tiempito si tenés que estudiar o bueno, hacer otras cosas. Pero ya Sí, yo no estamos, ¿eh? estoy pudiendo ni tocar código, nada. Así que no. Por ahí en vacaciones aprovecho. A meterle. Bueno, muy bien. Yo sigo medio apestado todavía. Un poco mejor Sí, ya. yo estoy igual, ¿eh? Está arrancando, como que se viene algo. Sí, sí, Alguna enfermedad se viene. sí, una cagada. Yo sigo con moco, con la voz media tomada, así que bueno, vamos a ver qué pasa. El éxito no descansa. Gran. Bueno, hoy vamos a ver, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ver lo de patrones GRASP. Vamos a hacer un repaso de lo que vimos y después les voy a dejar un modelo de parcial en el aula para cuando terminemos. eh, Así tienen para practicar. Bueno, son 10 preguntas, el parcial van a ser 20, pero bueno, para que vean el estilo y por dónde va la cosa. Y si lo quieren hacer sin acudir a los apuntes, mejor, para así o sea, si quieren estudiar, lo pueden hacer cuando quieran. No lo ve, creo que no, bueno, después me fijo, no sé si tiene fecha de cierre, pero por ahí lo pueden tratar de hacer sin recurrir al, al PDF, a los apuntes, así se autoevalúan también cómo vienen para el parcial. Profe, Eh, ¿choice? ¿O ¿Cómo? a desarrollar? ¿Es choice o a desarrollar también? Todo choice. Ah, genial. Sí, sí, todo choice. Eh, sí, no va a ser difícil, nada más que las cosas que estuvimos viendo, de los patrones que más se usan. El que vamos a ver hoy, que les dejé el examen igual. Nada más que en vez de 10 preguntas van a ser 20, que por ahí a veces es como mejor, son más opciones para... ¿quién copió? Ah, copiaron el link, lo pegaron acá, ¿no? ¿Qué es eso de la IA en el Meet? La otra vez dice, amigo, cuentas de ¿Qué mail. sé? Este que hice Otter. Ay. Bueno, no le vamos a dar bola. ¿Pero esto lo manda el Meet directamente? Supuestamente tiene una IA ahora, así que no sé. Por la duda no toquen el link. Por la duda no abran, sí. Bueno, no le demos bola. Y... ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos? Bueno, los patrones que vamos a ver hoy son un montón. No sé si llegaron a ver el... Ah, mira. Bueno, los intrusos, bienvenidos a aprender patrones de diseño. Voy a compartir. Siempre pongo esto. ¿Qué? Se te quedó el micrófono abierto, Kevin, ¿eh? Menos mal que Oh, no dijiste. me digas. Contá el chiste así los reímos. Ah, no. Contá. Se Compartir. relató solo. Sí, sí, fue Kevin, ¿eh? Mandó ahí el virus. Menos mal que no dijo nada comprometedor. Pasan esas metidas de pata con el Meet. Hoy vamos a ver Goff. Ah, Graph estaba diciendo, vamos a ver Goff. Eh, Estos patrones, se ríe.
A ver si no tengo a nadie para entrar y ya arrancamos. No, creo que no. Perfecto, perfecto. Así arranco rápido, así hacemos un repasito de lo otro y les queda tiempo para hacer el parcial si lo quieren hacer ahora. Sí, son 3 PDFs. Solid, Grasp y Goff, que estamos viendo ahora. Bueno, yo les dejé la clase pasada el PDF, si no llegaron a leerlo, bueno, ahí lo tienen en el aula. Estos patrones nacen o surgen en la década de los 90 cuando un grupo de personas dedicadas a la programación largan este libro, el libro de patrones de diseño, y se llama Goff porque en realidad es como el grupo de los 4, la pandilla de los 4, que son estos 4 personajes que juntaron todos estos patrones en ese libro. Y lo que hicieron fue dividirlos como en 3 grandes grupos. Por un lado, los creacionales, que son aquellos que aplican soluciones que buscan independizar al sistema de cómo son creados sus objetos, o se requiere determinada toma de decisiones para ver el tipo de creación a realizar. Por otro lado, los patrones estructurales. No sé si Luciano me preguntaba si son 3 grupos. No, calculo que era. No, los principios. Bien, sí, como tres, no sé, agrupaciones distintas, pero muchos tienen que ver entre sí y algunos son bastante parecidos, así que más o menos entender el concepto en general, si bien hay cosas muy específicas, si más o menos le agarran el hilo a lo general, les va a resultar más fácil. Los patrones estructurales definen una estructura o una organización entre los objetos para trabajar de una manera más sencilla, y después tenemos los patrones de comportamiento, y acá es, según las responsabilidades que tengan esas clases, gestionar y manejar el tipo de comportamiento que tendrá esta clase y sus objetos según cierta situación. Cómo se va a comportar, qué funcionalidad va a tener y demás. Bueno, son todos estos. Son creo que 20 y pico. Algunos los vamos a ver como un poquito con algunos ejemplos más de la vida cotidiana, tratando de explicarlos un poco más. Algunos voy a dejar simplemente la declaración, la descripción. Y los últimos por ahí también les dejo la descripción. No, esos no los vamos a evaluar en el parcial porque son un montón y hay mucha información para procesar. Así que vamos a arrancar con los creacionales. Bueno, este cuadrito es como también a modo de referencia, dependiendo el objetivo que tengamos para realizar algún sistema, alguna reforma o algún tipo de modificación para mejorar, para darle más calidad al software. Si nosotros, por ejemplo, el objetivo es reducir el acoplamiento entre los objetos, bueno, desde el lado de los creacionales podemos usar estos 3. Desde los estructurales, el patrón fachada o facade, y de los comportamientos tenemos estos 3. Y así para los distintos objetivos que podamos que están en el cuadro. Esto está sacado del libro, creo que hay más objetivos. Después, si en algún momento necesitan algo muy específico, por ahí pueden acudir ahí, o bueno, simplemente buscar que tengo que hacer esto en mi código, qué patrón puedo aplicar, y bueno, ahí también les va a salir algunas sugerencias, algunas ideas de cómo mejorar. Bueno, esto los dejo ahí, queda ahí en el PDF a modo de guía.
El primero que tenemos es el Abstract Factory. Este patrón permite trabajar con distintas fábricas de productos. Cada una de estas tiene variantes internas que pueden interrelacionarse entre sí si es en un producto compuesto. Ahora lo leo así y después lo vamos charlando un poco más. Por medio de una interfaz crea un conjunto de objetos que dependen mutuamente sin saber cuál es el objeto en particular. Acuérdense que la interfaz era como esa abstracción que podíamos generar de un comportamiento. Por ejemplo, quiero hacer un sillón con patas, respaldo y asiento. Cada uno tiene una posibilidad de tener distintos estilos, por lo que voy a poder armar sillones con distintos tipos de elementos, cada uno creado en su respectiva fábrica. Por ahí se entiende más con el ejemplito de acá abajo, que son como 3 fábricas que generan los mismos objetos, pero con distintos estilos. Y la de arriba sería como la fábrica abstracta, desde la cual van a heredar las otras fábricas concretas, y cada una de esa concreción va a aplicar el estilo. Si necesitamos, no sé, autos deportivos, bueno, vamos a implementar una fábrica concreta que cree objetos. Se le dice fábrica porque son como genera varios objetos, que esos objetos van a terminar ensamblando un objeto compuesto. Y abstracta porque, bueno, se puede hacer como una raíz sin implementación, y de ahí hacer concreciones dependiendo el estilo o el tipo de objeto compuesto que querramos crear. Ahí lo dice con sillones, pero bueno, puede ser con cualquier tipo de objeto en el que podamos entablar esa relación como de generalización. Después tenemos el patrón. Cualquier cosa me preguntan, me van frenando. Después tenemos el patrón builder, que este patrón se utiliza cuando tenemos que generar un objeto que es muy grande, y ese objeto tiene como muchos objetos entre sí, como es un objeto compuesto que se compone a su vez de otros tipos de objetos. Como en este caso, la casa que está representada ahí en el dibujito, bueno, está compuesta por el objeto pared, el objeto techo, objetos ventana. Se utiliza para evitar tener constructores enormes. Si nosotros tuviéramos que hacer una casa y tener todos los constructores de esos objetos dentro de esa clase, sería, bueno, un constructor muy grande. Entonces, lo que hace es abstraer el proceso de la creación del objeto compuesto, centralizando dicho proceso en un único punto constructor. Bueno, con la guía de un director. Esto ya es más interno de cómo funciona este patrón. El objeto debe ser capaz de desensamblarse para formar esas partes por separado y luego unirlas, como armar una casa por medio de los elementos que la componen. ¿Se entiende? Es como que en vez de armar una clase para pared, una clase para techo, tenemos una clase builder que tiene un director que va a ir seleccionando qué objetos va a crear y después unificar todo en un objeto compuesto. Vamos a seguir. Si no hay más mensajes. No. Acá tenemos 3 creacionales más. El Factory método centraliza en una clase constructora la creación de un subtipo determinado de objetos, ocultando al usuario la complejidad de elegir qué subtipo crear. Se usa cuando una clase no sabe qué tipo
objeto crear, entonces se lo delega a las subclases, permitiendo crear distintos tipos del mismo producto. Este tipo de patrón se utiliza cuando, bueno, lo que dice ahí, cuando, por ejemplo, el usuario no sabe qué tipo de implementación va a usar. Otra vez, otra vez, ahí entró Nahuel y metió el virus de vuelta. Ahí anda dando vueltas un ejemplo. No lo puse en esta hoja porque lo tenía en la otra comisión, de una empresa. No, porque no sé, ahí le contesto a Nahuel, llegando esos mensajes y no sé por qué. ¿Será que parece que cuando entra alguien lo pone? Pero no le vemos. No le vemos bola. Para tomar. Bueno, sí, no. Bueno, sigo. Bueno, básicamente si nosotros no sabemos qué tipo de, por ejemplo, hay un ejemplo de logística que tiene la forma de hacer transportes por vía terrestre o por vía marítima, pero para desacoplar un poco para que la empresa de logística no tenga la decisión de si va a ser por vía terrestre o por vía marítima, bueno, lo que hace es hacer un factory method para delegarle la responsabilidad directamente al tipo de transporte. Siempre se busca esto, como que de buscar ese bajo acoplamiento entre las clases y delegar responsabilidades. Por ahí, para que la parte de logística o la empresa en sí no tenga el conocimiento, simplemente genere el transporte y después, dependiendo el, el método o la forma de transportar, si sea por vía marítima, por aire o por tierra, bueno, que el transporte genere, que sea la encargada de generar ese tipo de traslado. Ese es como un ejemplo muy, muy por el aire para poder darle un poquito de forma más a lo que dice ahí el texto. Después, el prototype es como que crea objetos nuevos en base a uno ya existente, usándolo como plantilla. Esto reduce el tiempo al tener copias de algo salido de fábrica. En vez de tener que construir una a una, se le delega a los propios objetos la capacidad de clonarse por medio de una interfaz, los métodos para hacerlo y así evitar problemas con aquellos elementos privados que puedan tener. Bueno, es como que se usa un objeto ya existente de prototipo, de plantilla, y la posibilidad de clonarse. Y el patrón Singleton es un patrón que garantiza la existencia de una sola clase, bueno, y el acceso global a ella. Eso permite, miren cómo se relaciona con el principio de responsabilidad única, al garantizar que cada clase tiene una única instancia activa a la vez y mantener centralizado el acceso a los recursos, como el acceso a una base de datos. Bueno, es un patrón que se usa para generar solo una clase o una instancia de esa clase, y básicamente lo que hace es evaluar si ya hay una conexión o un tipo de conexión a la base de datos, que se utilice esa y que pueda tener un acceso global, como de distintas partes, para que varias personas puedan usarlo.
pero lo que hace es, sobre todo, lo principal de este patrón es que solo haya una instancia. No quiere decir que no pueda haber distintas conexiones, pero sí tiene que haber solo una. Seguimos. Muchos de los patrones tienen que ver, y por eso por ahí los grafiquitos tan simples, porque es una forma básica de entenderla, que los nombres de los patrones traducen mucho lo que significa. Por ejemplo, el adapter adapta una interfaz para que una clase que comúnmente no podría accederla, pueda hacerlo por medio de esta interfaz que haría de intermediaria. Por ejemplo, dice acá, si un auto no puede andar por las vías del tren, se le pone una especie de adaptador con las ruedas necesarias para que funcione en ese tipo de rieles. Entonces el auto sí podría andar por las vías del tren. Por ahí este sería un ejemplo un poquito más enfocado al mundo del desarrollo. Aunque el del auto es muy gráfico. Y acá tenemos un proveedor de información de bolsa que maneja un tipo de información XML, y la clase adaptador lo que hace básicamente es convertir ese formato a un formato JSON para que la biblioteca de análisis pueda procesar, analizar y realizar las acciones que necesite. Básicamente es un adaptador para que dos clases que no pueden hacerlo por X razones, bueno, puedan trabajar de manera conjunta. ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, perfecto. Estamos. El patrón bridge permite dividir una clase grande en un grupo de clases que están relacionadas. Lo que hace es separar las jerarquías. Por un lado, la abstracción, y por otro lado, la implementación. En el ejemplo de acá, creo que ahí lo dice, la idea es separar las formas, la abstracción, de los colores, que sería la implementación. Entonces, de esta manera se puede combinar libremente formas, colores, sin tener que crear una clase para cada color y para cada forma, como sería en el primer dibujito. En este caso nosotros tenemos una clase de forma, y las implementaciones son un círculo rojo, un cuadrado rojo, un círculo azul, un cuadrado azul, y así si tuviéramos 10 colores tendríamos que hacer 20 clases, ¿no? Dos clases heredando la forma y el color de forma, implementándole el color distinto a cada una de las dos formas. Con el patrón bridge lo que se hace es separar la abstracción de la implementación, y se lo relaciona con este tipo de relación que estuvimos viendo bastante en las clases anteriores, en los UML. Y de esta forma podríamos asociar la forma con el color y después separar por color. Podríamos agregar más colores, y en forma podríamos agregar más colores, pero no tener que agregar una clase por cada forma y color. Simplemente con la combinación, separando y generando ese puente entre la abstracción y la implementación, se pueden generar más objetos sin la necesidad de generar un montón de clases nuevas. Bueno, básicamente eso es lo que hace el patrón bridge. También se podría hacer con otros, podría ser forma, color, no sé, y algunas otras propiedades que puedan llegar a tener la forma.
Después terminamos con los... ya empezamos con los estructurales. Terminamos con los creacionales. Estos eran 2 estructurales. Y después de los estructurales también tenemos el composite y el decorator. El composite sirve para construir objetos compuestos con otros más pequeños y similares entre sí gracias a esa composición iterativa. Este patrón se usa cuando el cliente debe utilizar tanto elementos complejos o sencillos por igual o una jerarquía de objetos como la parte de un todo que se puede representar por medio de una estructura de tipo árbol binario. Es como en el ejemplo de acá, es armar un objeto compuesto, pero a su vez ese objeto compuesto que está, no quiero decir compuesto de vuelta, pero que tiene una llanta, un neumático, una válvula, también puede tener objetos que sean compuestos por otros. Por ejemplo, la llanta también tiene tornillos, también tiene otras partes que van a generar una de las partes donde esa parte va a ser parte de un todo que vendría a ser la rueda. También se puede representar con carpetas. Vieron como cuando trabajamos con las carpetas, dentro de una carpeta hay otra carpeta que a su vez tiene archivos y bueno, y esa carpeta tiene otra. Bueno, esta sería más o menos el uso de este patrón estructural. Y después tenemos el decorador, que es un patrón de diseño que nos permite añadir funcionalidades a objetos colocando estos objetos dentro de otros objetos encapsuladores especiales que contienen estas funciones. Se utiliza para agregar funcionalidad al objeto sin modificar la clase. Supongamos que tenemos esta persona y queremos empezar a agregarle funcionalidades. En este caso son 3, viene sencillo, pero siempre está enfocado para mejorar situaciones en donde el sistema sea más grande, ¿no? Si nosotros ya tenemos esta clase definida, esta clase persona, perdón, y no la queremos modificar, pero sí queremos agregarle algún tipo de funcionalidad, bueno, podemos agregarle un decorador con esa funcionalidad encapsulada en otro objeto, y a través de la agregación podemos generar un objeto persona que en este caso tenga un abrigo, o si necesitamos que tenga un piloto o lo que sea que necesitemos que tenga esta persona. Lo hacemos básicamente para ahorrar eso, para en vez de generar persona y en esta persona agregarle, hacer otra clase que sea persona con abrigo y hacer otra clase que sea persona con piloto, simplemente tenemos la clase simple, básica, y si queremos ir haciendo, agregándole funcionalidades o algún otro atributo, simplemente se lo hacemos con el decorador y con esta relación de agregación. Bueno, más o menos lo que dice el texto ahí al costadito. Seguimos con los estructurales. Tenemos el facade, que es una fachada que nos permite un único y sencillo medio de acceso a un conjunto de interfaces, minimizando las comunicaciones y dependencias. Sirve como interfaz sencilla a un sistema complejo, buscando que este último sea más portable. Una fachada es una clase que proporciona una interfaz simple a un subsistema complejo que contiene muchas partes móviles.
El ejemplito de abajo también, a modo de ejemplo, siempre es bienvenido algo simple. Un operador, nos dice ahí, que sería la fachada entre un usuario y el complejo sistema que puede haber dentro de un comercio, de un negocio, donde el operador básicamente no necesariamente tiene que saber el funcionamiento que hay detrás de todo ese sistema, simplemente quiere, no sé, comprar un producto. La clase fachada sería el intermediario entre el usuario y todo el complejo sistema. Una sencilla interfaz entre ambos. Bien, más o menos lo que dice abajo. El patrón flyweight reduce la redundancia cuando hay una serie de objetos que comparten la misma información. Acá el ejemplo que hace es que nos da es si nosotros tenemos un historial de autos donde son todos iguales, del mismo color y tenemos objetos que se repiten para reducir la redundancia y optimizar el uso de recursos de datos y de RAM, lo que se hace es almacenar simplemente un dato particular, en este caso dice la patente. Almacena solo la patente y bueno, tiene alguna relación con el objeto original, pero va almacenando los datos que son distintivos. Y si el auto es el mismo, el color es el mismo y no genera objetos por cada uno de esos, sino que hace como un señalamiento al objeto original que se repite y almacena la patente en este caso. Después tenemos el proxy, que es un patrón de diseño estructural que nos permite proporcionar un sustituto o un marcador de posición para un objeto. Lo que hace es controlar el acceso al objeto original, permitiéndote hacer algo antes o después de que la solicitud llegue al objeto original. Acá lo que grafica es la petición que hace un objeto a la base de datos. El proxy sería el intermediario entre esa petición para poder acceder a algún tipo de esos datos y también poder realizar alguna acción antes o después. Y lo que hace es devolverle al cliente, como usa la misma, supongamos que tiene la misma interfaz o las mismas funcionalidades, va a devolver un objeto en parte parecido al que está resguardando, pero protegiendo el original. Ahora sí, entrando en los patrones de comportamiento. Estos, ¿cómo vienen hasta acá? Por ahora, entero. Sí, bueno, esta parte es bastante más teórica. eh, pero bueno, es esto, es poder entender un poquito cómo funcionan, que existen, como para después poder aplicarlos cuando los necesiten. eh, y es simplemente, sobre todo de estos, que son un montón, es un pantallazo así general. Después tenemos de los de comportamiento, cadena de responsabilidades. Establece una cadena por donde se llevan los mensajes hasta el destinatario. No se pone el destinatario, sino que se hace, eh, sino que el destinatario o el manejador que pueda resolver esa petición es el que va a realizarlo. Y se requiere de varias instancias que puedan
resolver una petición, así poder ahorrar tiempo y recursos al no conocer a aquel que pueda resolverla para ser recomendado este patrón. Bueno, esto es una recomendación. Si tenemos una solicitud y queremos desvincular esa solicitud de vuelta, aplicar, desvincular la solicitud con el sistema de pedidos para reducir el acoplamiento entre ellas, podemos establecer una cadena de manejadores que tengan las herramientas para realizar esas peticiones. No le vamos a indicar a qué manejador lo va a hacer, simplemente el que tenga todo lo necesario o el que pueda realizar esa solicitud, bueno, es el que va a tomar esa tarea. Es un patrón de diseño de comportamiento. Perfecto. Eso, al recibir una solicitud, cada manejador decide si la procesa o si la pasa al siguiente manejador de la cadena. Y después tenemos el command. Este patrón permite ejecutar o solicitar una operación a una clase sin saber internamente cómo funciona su receptor. Lo que hace es convertir la petición en un objeto por sí mismo que contiene toda la información de dicha petición. Este es medio un trabalengua, este patrón, pero básicamente es lo que hace es a esa petición o a esa tarea que queremos, de nuevo, desvincular del objeto, de un objeto que la va a realizar. Lo podemos hacer a través de una interfaz comando, y esa interfaz obviamente simplemente va a ser la declaración de esa operación, y después se va a concretizar dependiendo del uso que se le dé. Puede tener varias implementaciones, como en este dibujito, y lo que va a hacer es generar un objeto con algunos, esta clase concreta tiene algunos parámetros y tiene ese método, y esta otra implementación simplemente tiene el método, porque no necesita ningún dato, simplemente necesita ejecutar esa funcionalidad. Más o menos es parecido al patrón de decorador que se hacía como también, para no modificar la clase. Sí, los 23. Mira, los podríamos dejar afuera los últimos, que son estos. Podríamos dejar afuera estos, sí, pues son un montón. Y ya nos quedarían estos, y bueno, estos los dejamos ahí para que tengan la definición. Y terminamos con estos. ¿No entran en el parcial? Perdón, pregunto. Sí, los que no entran son estos 5. Ah, Aunque, bien, bueno, bien. estos son Observer State Strategy. Pero estos son fácil porque tienen mucha. Si sería solo teoría, Nahuel. Serían 20 preguntas múltiple choice y ¿qué más? Y ahora cuando termine la clase les habilito un modelo de parcial, así practican y, miran ahí un poquito de cómo van a ser las preguntas. Bueno, nos quedan estos 4. Tenemos 25 para Nahuel. Tenemos estos 4 que están muy relacionados con su nombre. Por ejemplo, el intérprete se utiliza
cuando dado un lenguaje se busca definir las herramientas para interpretarlo y la gramática que lo compone. Básicamente interpreta si tenemos un lenguaje y queremos definir cómo lo va a leer el sistema, bueno, se genera este patrón. Después hay otro patrón que lo que va a hacer es iterar cuando los objetos son muy complejos, como los que vimos más arriba, como los de tipo árbol, el de la rueda que tenía objetos y adentro objetos. Bueno, hay un patrón que se encarga de iterar, de ir entrando en cada uno eh, de esos objetos para, no sé, buscar un dato en particular o realizar alguna acción en alguno de ellos. Después tenemos el mediador, que es un objeto que hace de mediador en la comunicación o en la interacción entre un paquete grande de objetos, pero que trabajan en conjunto. Esto permite reducir las dependencias caóticas entre los objetos al restringir las comunicaciones directas o entre los objetos, forzándolos a colaborar por medio de este objeto mediador. Por ahí cuando tenemos... yo tenía un ejemplo... hay un ejemplo que es como un mediador podría hacer funcionar en un chat donde varios usuarios pueden escribir y lo que hacen es escribirle a ese mediador y el mediador redirecciona el mensaje a un ejemplo básico, ¿no? Al destinatario, sin tener que, si todos los usuarios poder leer o poder escribir directamente entre sí. Ese sería un ejemplo básico del patrón de comportamiento mediador. Y por último tenemos el memento, que es recuerdo, y es como esto nos permite guardar y restaurar a estados anteriores de un objeto. Esto funciona como las copias de seguridad de Windows, o un poco funcionaría como el control Z al deshacer, bueno, pero hace como va guardando registros como para poder hacer un paso atrás en ese punto y recuperar algún cambio. Bueno, y después tienen estos 5 que si quieren léanlos, péguenle una leída para saber de qué van, pero hasta acá entraría en el parcial, hasta memento. Así que tienen unos cuantos. Sí, 23. Y después, bueno, miren, vamos a hacer un repasito muy rápido. Mientras me como un caramelo. Ya la garganta la estoy padeciendo. Yo metí un té de limón. Tecito de limón, sí. Tecito de limón. Tecito de limón y miel. Si no me despierto, mañana tenemos un parcial, pero es así. ¿Qué tiene mañana? Estadística. Está ahí. Así que me tengo que recuperar sí o sí. Muchachos, yo estadística ya la di. Vayan tranquilos. Mira, Tommy va a hacer el parcial ahora, entonces, de cosas. Es mi primer parcial de este cuatrimestre. Yo vengo atrasado y adelantado a la vez, no sé cómo explicarlo. Bien. Es una contradicción en sí misma. Pasa que algunas materias me quedé, por una materia en realidad que es lógica, me quedé atrasado en un montón de otras y en lo que pude avanzar avancé demasiado y ya no puedo avanzar, básicamente. Bien. Me queda usted y lógica computacional. Y lógica es letal. Es Bueno, un dolor de pija. Perdón la expresión, pero es espantosa.
Sí, sí, es un re tema lógica. Pero te abre la cabeza también, ¿eh? Está muy bueno. Pasa, encima ahora nos tocó una profesora nueva, seguramente los que cursaron ya cursaron con Misael, Sí, pero ya no está más Misael, me parece. no está más Misa. No, y ahora es lógica preposicional y menos, porque ni siquiera tiene que ver tanto con la materia y me distrae más. Ay, no. Pero bueno. Sí, bueno, no sé por qué, sí, siempre en todos lados se ve lógica. Siempre está la lógica proporcional y la lógica, pero está bueno en la parte de cuando empiezan a ver más la parte de los procesadores, ¿no? Y eso. O no ven eso. No, ahora no se ve nada de eso, o muy poco. Eh, pero con Misa era muy difícil también. O sea, es muy difícil en sí todo lo que son los clock, todo. Yo me perdí de flip-flop en adelante todo. Y por Ah, eso sí, 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 sí. ese era el filtro. Si no pasaba el filtro, era letal. Sí, sí, no hay vuelta atrás. no, 2 veces no lo pasé. No fue que es una sola vez. Oh, no. Es como que la dejé ahí atrás y empecé a hacer otras materias. Y ahora no puedo hacer nada. No, igual, sí, sí, vas a tener que meterle porque te traba todo ya. Claro, las compuertas, circuito, todo eso, sí. Claro, hasta las compuertas yo siempre piloteo, pero excelente. Y después un poquito más también. Pero cuando empezamos con los flip-flop, el clock y todo. No, nada. Ahí quedó todo bien. Bueno, vamos a hacer un repasito así ya los libero, así si tienen que estudiar para mañana o bueno, si quieren hacer el parcial este de prueba, también bienvenido. Es más, perdón que interrumpa, pero gente, después no sé en qué grupo están, pero les paso el parcial de estadística del año pasado. Está Bueno, el profe acá, atrevido. Pero como modelo de examen. mañana le mando un mensaje que cambie el parcial. Ya mismo No, le escribo al profe de estadística. no, tranquilo. No sé quién es, con quién están en estadística. ¿Siguen con el chico de rulos? Darío Sí, Galli. sí, Darío Galli. Macanudo. Acá no, Darío, sí. Nada, re buena onda, profe. Bueno, ¿se acuerdan de que vimos Solid? Bueno, eran 5, estos eran poquitos. Esto me parece que deberían tenerlos a los 5 bastante bien sabidos. Igual fíjense después en las preguntas que no es que yo les voy a decir, no sé, les voy a dar este gráfico y les voy a pedir que simplemente entender de qué se trata, un poquito la definición de qué es lo que hace. No, por ahí no tome la definición exacta, pero por eso ustedes tienen que entender que lo que hace es establecer una responsabilidad única y concreta a una clase, porque, no sé, tal cosa. ¿Para qué? Para que la clase no se encargue de otras tareas, sino que se encargue de la función principal. Después teníamos, este está bueno, es interesante también porque aplicábamos esas abstracciones con las que estuvimos trabajando en los diagramas de clase. Y este principio establecía que los componentes deben estar abiertos para extender, pero cerrados para que se modifiquen. Si yo tengo que armar el sistema de tal forma, con clases abstractas y con clases hijas, como para que yo el código no lo tengo que modificar. Y si quiero agrandar y sumar clases o objetos, simplemente lo tengo que extender. Después, el de Bárbara Liskov, o principio de sustitución de Liskov, declara que una superclase. Estoy viendo del coso. Bueno, no importa.
que una superclase debe ser sustituida por su subclase, o sea, donde hay un padre puedo poner un hijo, y el programa tiene que seguir funcionando correctamente, y habíamos visto cómo más o menos hacer para que esto pase. Después teníamos la I, que era de Interface Segregation o principio de segregación de interfaz. La declaración establece que las clases no deben ser forzadas a implementar interfaces que no utilizan, y si pasa esto, separar las interfaces. También vimos algunos ejemplos. Y las inversiones de dependencias nos decían que los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel, sino que deben depender de las abstracciones. Y esto, los módulos de alto nivel son las operaciones más amplias o más generales, y las de bajo nivel son los individuales o más específicos. Y eso, así como muy por arriba, muy resumido, serían los principios sólidos. Después, vamos a guardar. Vimos la clase siguiente a eso, vimos los graphs. Voy a abrir este y les comparto. Estos ya eran algunos más. Estos tienen algunos muy importantes que son patrones, pero que son como cualidades que se buscan en la mayoría de los otros patrones. Alta cohesión, bajo acoplamiento, responsabilidad única, como que son cualidades que son deseables para un buen sistema. Está chiquito esto, ¿no? Por ejemplo, el primero de los GRAS era el experto, que era parecido al responsabilidad única, pero nada más que le agregaba la particularidad de que, aparte de tener una responsabilidad única, tiene que tener todo lo necesario para realizarla. No ir a buscar atributos o datos o funciones a otro lado, sino que lo tenga dentro de la clase. Después, el patrón creador. Habíamos visto que cuando una clase utiliza objetos, los podría crear, y está muy vinculado ese objeto con esa clase que los usa. Podría directamente crear los objetos dentro de su constructor, dentro de su clase, eh, estableciendo una relación fuerte, ¿no? Una relación de composición. Habíamos visto el ejemplo, lo que lo que dice acá es asignar. No, esto no, había uno que era más. Bueno, sí, sí. Si un objeto necesita a otro para funcionar o tiene una relación fuerte con él, entonces debe ser responsable de crearlo. Estamos bien, ¿eh? Este de bajo acoplamiento lo que dice es que, si bien buscaba reutilizar elementos, lo que busca principalmente es que estos no dependan entre sí, y si lo hacen, lo hagan en la menor medida o a través también de abstracciones. Bajo acoplamiento y a alta cohesión, que cada elemento de nuestro diseño debe realizar una labor única dentro del sistema y no desempeñada por algún otro elemento del sistema, y deben ser fácilmente identificables. ¿Qué más? El controlador controla
los flujos de eventos dentro del sistema, facilita la centralización de las actividades internas y el controlador no se comunica con el usuario, sino que delega esa actividad externa en otras clases con las que mantiene un modelo de alta cohesión. O sea, el controlador se encarga básicamente de controlar. No es que habla con el usuario, habla con la base de datos, simplemente empieza a delegar esas tareas. Bueno, el usuario trabaja acá y la base de datos hace esto, el controlador, esto por eso dice alta cohesión, porque tiene esa única responsabilidad. Polimorfismo, lo vimos bastante también en la primera parte del cuatrimestre, cuando encontramos un comportamiento que puede llegar a tener variaciones, podemos generar una clase abstracta o una interfaz y aplicar ese polimorfismo, que es la capacidad de tomar distintas formas a un mismo comportamiento. Después tenemos fabricación pura. Esto es donde podríamos tener una clase que sea una especie de fábrica de clases, que pueda crear distintos objetos, dependiendo la necesidad, ¿no? Indirección y no hables con extraño eran como clases también intermediarias. La indirección se le asignaba una responsabilidad similar a lo que hace el controlador, se le asigna una responsabilidad a un objeto de hacer de intercomunicador entre dos clases para que éstas no tengan acoplamiento entre ellas. Y no hables con extraño, es un objeto o una clase no debería conocer información correspondiente a otra. Por eso es que se aplica este objeto intermediario, indirección, para evitar el traslado de información de una clase a otra, sino que pueda ir directamente en una sola dirección. Bueno, mira, y ya estamos. Eran esto nomás. Estoy esperando un paquete, pero no. Ahora les voy a habilitar el parcial. Si quieren, háganlo ahora. Si quieren, vayan y estudien para el parcial de mañana. Sería bueno que lo hagan antes del parcial, así yo también me figura ahí su rendimiento. Esa nota no va a ser promediada con los... Profe, consulta, ¿la podemos hacer en cualquier momento? Sí, ¿Y podemos sí. rehacerlo de vuelta para practicar? Eh, Ahora sí, lo puedo configurar, sí. Sí, es Genial. más, es una autoevaluación para ustedes y para que vean de cómo va a ser, nada más para que no se encuentre tan desprevenido. ¿Quiero? Profe, no sé si comentó, la verdad que estuve medio con lo de estadística. ¿Qué bien entra para el parcial? Todos los tres, ¿cómo se llama? Uy, Dios, ya estoy re quemado, profe. Sí. Eh, Los tres apuntes los tres PDF que vimos, sí, entra serían eso nomás. Sí, los métodos Solid, Grasp y Goff, ¿no? exactamente. Ok, ok, Uf, ok, ok. sí. Se viene Estaba pesado, re mal, tío. se viene pesado, se viene pesado. Tranquilo. Claro, la estaba pasando. No, la estoy Tranquilo, pasando. pero clavate un Fortnite y seguí para adelante. No Sí, sea sí. malo. No, les va a ir bien. Y aparte, primero, recuerden que es promediable. Si les fue bien el primero y en esta se sacan una baja y entre el promedio hace 7, promocionan la materia. Y si no, después del parcial tenemos una fecha que es recuperatorio.
ya sea ¿Cómo, para el profe? primer. Perdón, no entendí esa parte. Si yo ya promocioné el primer parcial. Si me te saco sacaste un 8 y te sacás un 6 ahora, promocionás la materia con 7. Ok, vamos, ¡vamos! Vamos. Ahora digo, falta el otro guante. Sí, ya a esta altura estamos quemados, ¿eh? Sí, profe, perdón. Igual me No. saqué justo un 8, así que espero sacarme aunque sea un 6. Y un 6 ya. Y aparte son. Nada, lean los PDF, traten de entenderlos. Bueno, ahora van a ver, las preguntas no son difíciles, pero bueno, hay que tener ahí el leído y medio entendido si es posible. Bueno, y nada, y tienen un recuperatorio si les llega a ir mal. Profe, también te iba a preguntar, ¿cómo es la modalidad? Es presencial Sí, sí, en en papel papel. y son 20 preguntas. ¿Y hay que justificar esas 20 preguntas? No, es múltiple choice. ¿Hay alguna pregunta muy parecida a la del parcial? Y probablemente sí. A ver, a ver, mostrar. Cuestionarios. En la unidad 2, ahí dice práctica segundo parcial. A ver si Ahí se ve. aparece, profe. Genial. Ahora veo que sí le tengo que tocar algo de la configuración, pero creo que pueden hacer los intentos que quieran. Y no tiene fecha de cierre. Pero ahora lo miro bien. Ahí preguntaron, profe, con el recuperatorio se puede El promocionar. recuperatorio le aplicaría al parcial que vos. Sí. Si vos te fue bien en el segundo y recuperás el primero, sí. O sea, el recuperatorio tapa la nota del examen que te fue mal. Ok. ¿Cómo lloran? No queremos saber más nada, profe, a esta altura. Sí, ya está. Ya lo tienen. Bueno, bien. Si tienen alguna duda ahora y si no, si tienen durante el fin de semana o lo que sea, pregunten en el grupo, así si por ahí la duda es de uno puede aclarar un poco a otro que lo lee, así que tienen dudas, escriban directamente al grupo. No, profe, me tengo fe. Mira la L de Solid, profe, perdón, estoy con eso en la cabeza. ¿Qué cosa? ¿La I? La L. La L... el ISCOP. Sustitución. Sustitución. Bien. Sí, me quedé ahí trabado. Está ahí. Quemado también. Me La queda S. bastante para recordarlo, profe. Sí, son un montón. Yo me pierdo. No nos arruine, profe. Por favor. No, tranqui. Hagan el parcial, estudien y les va a ir bien. Dale, profe. Bueno, ahora sigan con estadística, estudien ladris. Me voy a poner a cargar las notas al SIU porque se me repasó. La semana pasada estuve para atrás y lo voy a hacer ahora, así que los Bueno, dejo. Buenas noches, buenas noches, profe. éxitos Buenas mañana. Adiós. noches, profe. Que se recupere. Sí, seguimos Tómese recuperando. tecito, profe. Hasta luego. Ahora armamos el Buenas PDF. noches, profe. Buenas Chao, noches. profe, buenas noches. Muchas gracias. Chau.